Hola amigos. La guerra entre Rusia y la OTAN puede estar a punto de entrar en una fase más seria en Ucrania. Algunos analistas pronostican que la OTAN podría estar pensando en utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania. Y lo que sí está ocurriendo, es que grandes convoyes de armamento especial ruso se dirigen al Donbass, entre los que resaltan los grandes cañones autopropulsados Pion, de 203 milímetros capaces de disparar munición nuclear táctica. Y resulta que como si de un mensaje se tratara, en el stand de Rosatom, se han mostrado municiones nucleares tácticas de 155 y 203 milímetros como se aprecia en la fotografía de pantalla. Ahora reina cierto desconcierto en Ucrania, porque Zelensky planea destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, algo que Estados Unidos no quiere bajo ningún concepto. Es como si Estados Unidos ya diera por amortizado a Volodymyr Zelensky, pero este se resiste y tiene la intención de destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania de su cargo. La información sobre esto apareció en el portal ucraniano Telegraph. Los autores del portal afirman que no hay conflicto entre la oficina del presidente y Zaluzhny, pero el presidente no desea tener un competidor durante la celebración de la victoria de Ucrania, que por lo que se ve, ya da por hecha. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos arremetió contra el jefe de la oficina de Zelensky. Los medios ucranianos informaron de una noticia interesante: la eminencia gris de la oficina del presidente de Zelensky, Andriy Yermak, fue convocado a la embajada de Estados Unidos. Además, no solo él, sino en compañía del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, el ministro de Defensa Alexei Reznikov, y varios otros funcionarios del gobierno. La composición del grupo ucraniano es notable, ya que representan dos campos opuestos, defendiendo, a veces, puntos de vista diametralmente opuestos sobre la conducción de las hostilidades. Este enfrentamiento irreconciliable entre el estratega político, Yermak, y el general, Zaluzhny, se explica, porque uno está supervisado por el MI6 británico, y el otro por el Foreign Office, y el Pentágono. Los Estados Unidos, al parecer, decidieron restablecer el orden en el territorio controlado. Y la embajadora Bridget Brink los llamó para hablar. Según datos obtenidos por periodistas ucranianos directamente de empleados de la embajada estadounidense. Lo llaman una filtración. La conversación resultó ser extremadamente dura, a veces la embajadora llegó a gritar, y los intentos de Yermak de cambiar el tema no tuvieron éxito. ¿Qué quieren los estadounidenses? El embajador estadounidense exigió a Yermak, y a su equipo, detener todas las intrigas y provocaciones contra Zaluzhny, no interferir en su trabajo, y en general, ni siquiera pensar en dar más directivas al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que informa directamente al Pentágono. De lo contrario, al jefe de la oficina del presidente, y a sus asociados, se les prometió una renuncia garantizada. La ruptura organizada por el embajador ante Andriy Yermak, tuvo lugar en presencia de Zaluzhny, Reznikov, y varios otros funcionarios. A juzgar por la sonrisa maliciosa del general. Los medios de comunicación ucranianos están difundiendo fotos de la reunión. Está absolutamente complacido con la humillación del oponente político. Así las cosas, en el frente la situación es muy imprevisible, según Vladimir Kozin, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares de Rusia. La OTAN está lista para usar armas nucleares tácticas contra Rusia en Ucrania. Dice que las autoridades de Kiev ya han cruzado todas las líneas rojas. Esto significa que es necesario destruir el Ministerio de Defensa de Ucrania, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la esfera de inteligencia, la información y la logística. Así lo anunció Vladimir Kozin, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares de Rusia. Es especialmente importante cubrir las áreas desde las que bombardean Rusia, Donbass, y las regiones liberadas. Mientras hablamos, varias personas ya han muerto por pétalos, huracanes, HIMARS, obuses alemanes, o minas fijas francesas, señaló el experto Vladimir Kozin. Además,
todavía están blandiendo el fantasma del uso de armas nucleares tácticas por parte de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, contra nosotros, dijo Coffin. Vi la sede de las Naciones Unidas destruida por los bombardeos de la OTAN en Pristina. Hicieron esto porque tenían que hacerlo de manera razonable. No fue un golpe accidental, fue un arma de alta precisión. También tenemos la capacidad de hacer esto. No hay vuelta atrás, dijo Coffin en una entrevista con Ukraina.ru. Cuando un personaje de ese peso en Rusia dice algo así, es imposible no especular con lo que la prensa está informando estos días, incluido hoy mismo 18 de agosto, que una columna de varios kilómetros de equipo militar avanzó en dirección a Crimea. Y días atrás un tren de ferrocarril cargado con cañones autopropulsados pesados, AX-2S7 Pion de 203 milímetros, fue visto avanzando hacia Donbass. Un enorme tren, en cuyas plataformas se veían montajes de artillería pesada autopropulsada 2S7 Pion, con un calibre de 203 milímetros, se dirigía desde Smolensk hacia la frontera con Ucrania. Anteriormente, estos cañones autopropulsados nunca se habían desplegado cerca de la frontera con Ucrania. Ahora bien, esto plantea una serie de preguntas con respecto al surgimiento de tal necesidad. Que además, como por casualidad, municiones nucleares tácticas para calibres de 155 y 203 milímetros, se han expuesto en el stand de Rosatom. ¿Es casualidad o premonición? A juzgar por el fragmento de vídeo, estamos hablando de al menos 5 piezas de artillería pesada. Que, por cierto, son capaces de disparar armas nucleares especialmente diseñadas para infligir un daño enorme al enemigo y destruir objetos estratégicos importantes. Se sabe que el tren cargado con cañones de artillería autopropulsados pesados de 203 milímetros se movieron hacia Voronezh. Sin embargo, el destino específico aún no se ha descubierto. El alcance máximo de ataque de los cañones autopropulsados Pion alcanza a los 47,5 kilómetros. Esto es un calibre enorme, que hace que esta arma sea demoledora para cualquier enemigo. Y esta misma mañana, se ha visto que una columna de varios kilómetros de equipo militar avanzó en dirección a Crimea. Los residentes de Crimea publicaron imágenes de vídeo de un enorme convoy de equipo militar que se movía a lo largo del puente de Crimea en dirección a la península. Estamos hablando de equipo militar especial, la naturaleza del propósito, que algunos de los cuales aún se desconoce. La columna de equipo militar resultó ser tan grande que se extendió por varios kilómetros. Por parte de la OTAN, ayer se vio el buque de guerra de asalto anfibio estadounidense USS Kearsarge, que entró en las aguas del Golfo de Finlandia. El buque fue avistado mediante rastreo, cuando este ya se encontraba en aguas del Golfo de Finlandia. El propósito de la aparición del buque de guerra de desembarco sigue siendo desconocido. Sin embargo, se puede hablar de una demostración de fuerza de los Estados Unidos en esta región. Por el momento, se sabe que el buque de guerra estadounidense USS Kearsarge cruzó las aguas del Golfo de Finlandia y se acercó a la costa de Finlandia. Teniendo en cuenta que hay suficiente espacio a bordo del barco de desembarco para transportar varios tipos de armas, los expertos no descartan que el barco pueda llevar equipo militar estadounidense y personal militar a Finlandia. Sin embargo, por el momento no ha sido posible confirmar este hecho. La aparición en las aguas del Golfo de Finlandia del buque de guerra estadounidense USS Kearsarge fue bastante inesperada, mientras que, debido a la ausencia de declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, se desconoce si los buques de guerra rusos están rastreando su movimiento. Estados Unidos y Finlandia aún no se han pronunciado oficialmente con respecto a la aparición del buque de guerra estadounidense USS Kearsarge en aguas del Golfo de Finlandia. Y para calmar la situación y rebajar la tensión, Kurt Volker, ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, dice que Ucrania debe atacar territorio ruso, y Estados Unidos debe proporcionarle armas de largo alcance para ello. Así lo dijo Kurt Volker, ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, en la emisora del canal Direct Televisión. ¿Qué dice la Casa Blanca al respecto? Dicen que no quieren que Ucrania ataque territorio ruso, deberían luchar contra las tropas rusas en Ucrania, pero no atacar a Rusia.
Entonces, ¿por qué le vende Estados Unidos a Ucrania misiles que casi pueden alcanzar la capital rusa? Según Kurt Volker, dice que esta es una política muy injusta e irrazonable, porque Rusia puede sentarse en su propio territorio y lanzar cohetes y bombas sobre ciudades como Kharkov, lo que, de hecho, hace. Y Ucrania debería poder resistir y defenderse contra esto. Pero, si aplica esta lógica, Ucrania puede atacar a Rusia con artillería de corto alcance si así lo desea. Pero los ucranianos no quieren esto porque han dado su palabra a Estados Unidos de que no usarán sus armas para atacar territorio ruso. Pero mientras tanto, hay tropas rusas en territorio ucraniano que están a unos 80 kilómetros de la línea del frente. Y Ucrania necesita munición de largo alcance para hostigar a estas fuerzas rusas, especialmente en Crimea, dijo Kurt Volker. Y lo que son las cosas, lo mismo que en el caso del experto militar ruso, que anunció que la OTAN podría usar armas nucleares tácticas en Ucrania, y aparecen los potentes cañones autopropulsados Pion, en el Donbass. En este caso de la OTAN, después de que Kurt Volker propuso que Estados Unidos debería permitir que Ucrania ataque territorio ruso. Pues resulta que el ministro de Defensa de Ucrania, que es lo mismo que decir el aparato del Pentágono, hizo una declaración que implicaba la entrega de misiles ATACMS a Ucrania. Como se supo, durante las negociaciones en curso entre Ucrania y los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo de que las armas estadounidenses suministradas a las Fuerzas Armadas de Ucrania no se utilizarán para atacar el territorio de Rusia, con la excepción de Crimea. Anteriormente, este fue un factor clave en el retraso de la entrega de misiles tácticos ATACMS de Estados Unidos para las lanzaderas de misiles múltiple HIMARS, lo que sugiere que Estados Unidos puede enviar estos misiles de largo alcance a Ucrania en un futuro próximo. Esto, por cierto, fue previamente promovido activamente por los Estados Unidos de América. Unas semanas antes, Estados Unidos promovió activamente la idea de enviar misiles tácticos ATACMS a Ucrania, señalando que el problema clave con el retraso en el suministro de estos misiles era el miedo por parte de Washington y el presidente estadounidense de que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían usar misiles para ataques incontrolados contra Rusia. No hay declaraciones oficiales sobre las próximas entregas de misiles ATACMS en el momento actual. Sin embargo, Estados Unidos no ha confirmado la entrega de misiles AGM-88, AIM-114 y AIM-120. Pero esto no excluye la posibilidad de que si se entregan armas tácticas, se hagan en secreto, sobre todo porque al menos otros 6 estados tienen este tipo de misiles. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.